Radio.U Central 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce María Angélica Benavides. Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Hoy, viernes 11 de abril, tenemos a un invitado con el cual queremos conversar sobre temas de actualidad internacional, como venían las noticias recién aquí en la radio de la Universidad Central, a propósito de los hechos que están ocurriendo en lo internacional. Y esto se relaciona directamente con nuestro programa y su título, su nombre, Bona Civitas, que es la buena ciudad, ¿no? Hacer una buena ciudad, y se relaciona también directamente con nuestro programa de magíster desde lo que es el derecho internacional. Cuáles son sus límites, sus obligaciones, las consecuencias del cumplimiento o del el no cumplimiento de este derecho. Para hablar de qué hoy día, sobre estos temas de actualidad, para hablar sobre lo que está ocurriendo con Trump y su desatada guerra comercial, como algunos la han llamado. Para eso nos acompaña el profesor Jan Quinteros. Él es profesor de nuestra universidad, de la Universidad Central, de la Escuela de Economía y Negocios, y él es magíster en análisis económico. Y viene a conversar con nosotros sobre este tema importante a nivel mundial, pero también con eventuales consecuencias dentro de nuestra sociedad nacional, de nuestro Chile. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar acá. No, al contrario, de verdad, muchas gracias que nos puedas acompañar hoy día. Yo quiero partir preguntándote y que nos puedas explicar un poco qué pasó. ¿Qué pasó la semana pasada? Que ahora ya se está hablando de una guerra comercial. Sí, esto todo surge contextualmente después de la llegada de Donald Trump al poder, en donde él en su campaña planteó un concepto bien etéreo que es como Make America Great Again, que es como el concepto de volvamos a hacer América grande, América hablando de Estados Unidos, por supuesto. Y en esta lógica él advirtió de que tenía que potenciar o recuperar a Estados Unidos en su posición económica mundial, y esa posición económica mundial abarcaba fundamentalmente recuperar la industria. Y eso ha sido el argumento principal por el cual Donald Trump dijo: tenemos que cobrar más aranceles porque tenemos que proteger a la industria local, tenemos que fortalecerla, y cuando yo cobro aranceles hago más cara las importaciones y facilito básicamente que los productores locales se reposicionen. Y eso evidentemente ha ido acompañado de otras cosas, con el tema de la inmigración y con el tema del fentanilo, que han sido como los tres grandes ejes, pero con el tiempo ha pasado que eso ya del fentanilo y la inmigración ha ido yéndose para otro lado. Pero la semana pasada dijo, ahora viene el momento de recuperar Estados Unidos y viene mi política arancelaria. Y esa política arancelaria fue 10% de arancel mínimo para todos los países con los cuales Estados Unidos tiene algún vínculo comercial, y para otros países, sobre todo pertenecientes a conglomerados con los cuales no tiene mucha amistad, como lo es el caso de los BRICS, y con China, que también es un caso especial. Dijo, yo le voy a cobrar un arancel muy fuerte. Entonces, lo que está, a ver, si uno va entendiendo, para ir tomando puntos, ¿no? Importantes en este tema. Si uno va entendiendo, primero lo que él quiere es cumplir su promesa, de hacer América grande de nuevo. Así es. Y esto a través de la economía, haciendo que la industria norteamericana, la industria estadounidense, vuelva a ser un foco de riqueza, de producción de riqueza. Sí. Y para eso él utilizaría esta herramienta que son los aranceles. Así es. Él diría, los productos que vienen de afuera, yo les voy a cobrar más aranceles, y así, eventualmente, lo que es muy discutido en política económica, ¿cierto? Haría mi industria norteamericana fuerte, grande, y por lo tanto Estados Unidos se vería beneficiado. ¿Qué ideología
hay detrás de una decisión como esa? Si lo pudiéramos llamar en términos de política comercial, el concepto es uno solo y es proteccionismo. Y esta época, y esto del proteccionismo viene de una época en donde el comercio no era el principal eje de desarrollo. Estamos hablando de los 60, los 70 y además una época en donde los países buscaban el desarrollo propio por sobre el comercio. Y que se explicaba por un tema político, ¿no? El mundo estaba dividido en dos, estábamos en la Guerra Fría, donde existían dos bloques, dos polos, y teníamos que protegernos del otro. Sí, ¿ah? Y además esto viene, podríamos decir que el génesis, así el punto cero, fue post Segunda Guerra Mundial, con la elaboración del Acuerdo Atlántico, en donde ese fue el organismo previo, que es el que termina fundando la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo interesante de esto para verlo de una manera holística, un poquitito histórica? Que uno de los organismos y uno de los países que desde el primer momento, desde la Segunda Guerra Mundial, decide formar un organismo que facilite el comercio y el intercambio fue Estados Unidos. Así es. Y ahí es donde muchos analistas, sobre todo geopolíticos, están muy atentos, porque es la primera vez en mucho tiempo que ocurre lo que uno podría decir, el que la hace la deshace. Es Estados Unidos, fundador del comercio, o más que fundador de comercio, fundador de la Organización Mundial de Comercio, que desdice los principios del libre comercio para fortalecerse a sí mismo. Entonces, bien interesante esto, porque rompe el paradigma. Y al cambiar el paradigma, cambia la política, cambia los incentivos y cambian los roles de poder. Ahora, ¿cuál es uno de los principales argumentos para entenderlo desde también una perspectiva económica? Estados Unidos ha observado que si bien su participación en el PIB mundial, que es como el crecimiento mundial, sigue siendo importante y el más importante, China está cada vez más cerca. Y está cada vez más cerca, podríamos decir, antes, si lo lleváramos a puntajes deportivos, estaban a 10 puntos de distancia y ahora están a 1. Entonces, Estados Unidos siente que le están tocando la nuca, está encima, y Trump entiende que la única forma de refortalecer a Estados Unidos es fortalecer la industria, dejar de depender fundamentalmente del ámbito financiero y pasar a depender del ámbito productivo, y pegarle lo que más pueda básicamente a China para dejarlo pegado en ese segundo lugar y que Estados Unidos vuelva a tener una gran brecha de distancia y reposicionarse geopolíticamente y económicamente a nivel mundial. Lo que dices es bien interesante, sobre todo esto de la evolución histórica, porque el libre comercio, ¿cierto?, es una de las, yo diría, dos ideas del, a nivel internacional que se implantan una vez caído el muro de Berlín, como uno de los ejes que ya no solamente identifica al mundo occidental, sino que se transforma en uno de los pilares a nivel internacional, global, ¿cierto? Tan así que este libre comercio llevó a la globalización, algo que ahora es las generaciones jóvenes no imaginan cómo era antes, ¿no? Cuando no existía globalización cultural, económica, porque esto no es solamente un intercambio de bienes, sino que también es una circulación de ideas común. Y eso, de alguna manera, gana en el año 89, cuando cae el muro de Berlín, ¿cierto? Y ahora quien impulsó ese modelo, como decías tú, retrotrae, recoge cañuela, como se dice, exactamente, ¿cierto? Y de alguna manera nos lleva a décadas atrás a este nuevo mundo donde lo que se pretende es el proteccionismo. Ahora, te quiero preguntar, ¿tú crees de verdad que eso es lo que quiere Trump en el fondo, un proteccionismo? Si la economía no es 2 más 2, 4. No, aquí hay muchos factores que juegan, incluso psicológicos, ¿no? Pero y yo te invito a elucubrar un poco, una medida como esta quizás va más allá de lo que uno cree que es mero proteccionismo, sino simplemente seguir jugando en las reglas del libre mercado, pero siendo el actor principal. Claro. Ahora, voy a mencionar 2 cosas respecto a eso. Uno, algo que dice Aristóteles en su libro de la Ética Nicómaco, que dice que hay medios y fines. Sí. Primera cosa.
Y a partir de eso, quiero tocar el segundo punto, que es lo positivo y lo normativo. Lo normativo daría, o la idea teórica, uno diría, Trump quiere fortalecer la industria, quiere proteger a su país, y proteger a su país no solo en términos de desarrollar su economía, sino que disminuir el fentanilo, disminuir la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Explícanos, antes de seguir con esa idea que me parece fantástica, pero ¿por qué el fentanilo tiene que ver en esta ecuación? Porque lo que plantea es que tanto desde el norte y sobre todo desde el sur, principalmente México, él dice que gracias a la inmigración y gracias a los flujos que se están dando de intercambio, está ingresando mucha droga. Antiguamente la droga del fentanilo no era la droga problemática. Era la cocaína. Era la cocaína. Y antes en un momento fue el opio. Y así tenemos, siempre hay una droga como la droga de la muerte, podría decirse. Ahora el fentanilo. Por todos los problemas que se están dando, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, desde costa este a costa oeste, sobre todo en California y en Los Ángeles, que hay un tema... Y que tiene al parecer problemas de salud pública mucho más relevantes que la cocaína. Y que no está dando abasto el sistema, por costo y por cantidad de gente. Ya. Entonces él dice, como utilizando ese argumento, nosotros tenemos que evitar la inmigración y la llegada de inmigrantes ilegales que hacen que el fentanilo ingrese hacia nuestro país. O sea, él quiere solucionar el problema a través de menos droga, cuando en realidad tal vez el problema debería ser tal vez acompañamiento y mejor educación y políticas sociales. Y de seguridad. Y de seguridad. No económica. No económica. Y con Canadá es lo mismo, además que con Canadá tiene otra historia, porque él quiere anexar a Canadá. Y hay un tema también geopolítico que también está pasando con Groenlandia, en toda una historia ahí. Y ahora viene el ámbito positivo, que es lo que realmente está pasando. Más que realmente Donald Trump esté utilizando los aranceles como un medio de protección, me da más la sensación que lo utiliza como una moneda política. ¿A qué me refiero? Y que lo que se ha visto, cobra un arancel, ve la reacción de los mercados financieros y de los presidentes asociados a esas políticas, hay una negociación, retrotrae el arancel. Vuelve a cobrar otro arancel a otro país, nuevamente reaccionan los mercados, negociación entre los presidentes, retrotrae el arancel. Pasó con México, pasó con Canadá, pasó con Venezuela, con Brasil, que también creo que hubo un tema, y con otros países no, porque hay otros países que no han respondido. Chile es uno de ellos. A Chile se le cobró un arancel de 10% y no ha hecho nada. Argentina lo mismo. Brasil creo que le cobró el 10%, tampoco dijo nada. Pero el caso especial, y ahí es donde empezamos a revolver esta cazuela, por así decirlo, es lo que pasa con China. Yo creo que hay algo que pasa que es bien interesante, que Donald Trump no contaba con la rapidez de respuesta negociadora de China respecto a las decisiones que toma. De no negociadores, claro, diría yo. Me refiero a negociadoras con los no estadounidenses. Sí. Porque le cobra el arancel y lo primero que hace China dentro de las primeras abrirse cosas que al hace, resto. Dice, todos los que se vieron cobrados de aranceles, conversemos. Tenemos algo que conversar. De hecho, suprimieron o están en conversaciones China y Europa para suprimir los aranceles de los automóviles eléctricos de China, que son competencia directa de Elon Musk, asesor directo de Trump, que se ve perjudicado y que ya ha tenido números rojos muy importantes en el sector europeo. Segundo, han habido conversaciones muy interesantes también de China con Brasil, que también pertenece a este conglomerado que son los BRICS, que son como una especie de organización paralela a lo que es la OTAN. Sí, pero para que nuestros radioescuchas entiendan, los BRICS es un grupo de países. Sí, es ¿cierto? Un conglomerado de países, y BRICS viene de una sigla que son los países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exacto. Esos son los BRICS. Y que son los que, y por eso lo mencioné, porque son de los países más afectados por aranceles, salvo Brasil, que le cobraron lo mismo que a Chile. Y ahí, volviendo al tema, más da la sensación de que Donald Trump utiliza este medio para revolver los mercados, generar incertidumbre, ver cómo reaccionan los países y decir si los mantiene o los saca. De hecho, ¿qué es lo que ocurrió? China fue muy agresivo en su respuesta. Muy agresivo. Al final terminaron los aranceles en más 145 de creo que van. De hecho, salió, creo que, si no me equivoco, el ministro de Relaciones Exteriores o el vocero de China a decir que ya no van a subir los aranceles porque actualmente se volvió impracticable el comercio entre los dos países por el nivel de aranceles, porque se duplicaron o casi triplicaron los precios. Entonces China dijo, a partir de ahora ya China no va a subir sus aranceles porque con el arancel que ya tenemos
es prohibitivo, es como cobrar un arancel de 500% al tabaco, o sea, la gente va a dejar de fumar porque se va a volver extremadamente caro el consumo. Entonces, China dijo, ¿quieren irse en este diálogo? Perfecto. En este no diálogo. En este no diálogo, no conversemos. Listo. Aranceles y hablen con la aduana y van a tener que pagar las tarifas correspondientes. Ahora, la verdad es que como tú dices, es bien impresionante la reacción inmediata y frontal por parte de China. O sea, en ningún caso quiso dialogar, no se vio, no se melló, nada. Al contrario, fue mucho más violento porque además hace algo muy, muy hábil, ¿no? Que es tratar de aglutinar tras sí a todo el resto del mundo que fue afectado por los aranceles de Estados Unidos. Ahora, sí parece interesante lo que dice, y es lo que yo también creo un poco, que esto no es cambiar un paradigma, no es llevarnos a hace 4 décadas, 5 décadas atrás, donde el mundo es proteccionista y donde existen dos polos, y la verdad es que todos ignoran los beneficios eventuales que podría traer un libre comercio, sino que es más bien lo que Trump quiere es, de una forma bastante poco diplomática, sentarse a negociar para ver qué es lo mejor para él también. Claro. ¿Cierto? Ahora, en todo evento da la sensación de que nuevamente Estados Unidos busca beneficio propio por sobre beneficio del mundo. Y hay algo bien interesante de esto que también da un poquitito de sensación, es algo que todavía sigue siendo una hipótesis, y es que hay una especie de reconfiguración del mundo. ¿A qué me refiero? Estados Unidos da la sensación que quiere recuperar a América como una especie de doctrina Monroe, como... De hecho, es bien decidor que América Latina no se vio tan afectada. No. O sea, por lo que yo entiendo y he leído, no ha subido del 10%, salvo Venezuela, que le puso 15% de aranceles, el resto fue 10%, que es bastante poco. Sí, ahora, es interesante que hubo casos bien agresivos, como el caso de Sudáfrica, que fuera sobre el 60%, pero el caso más emblemático, el de Vietnam, que es como un 90%, o sea, una cosa impresionante. Ahora, ¿por qué yo creo que es inconsistente el argumento del proteccionismo? Porque también hay que entender, como tú bien dijiste, que el mundo está muy integrado. Demasiado. Y de hecho, yo utilizo un ejemplo concreto. Vietnam inmediatamente se quiso sentar a negociar con Trump. Le dijo, por favor, negociemos, tratemos de llegar a un acuerdo de arancel cero, yo suprimo mis aranceles y tú me bajas los tuyos, etcétera, etcétera. Y con China no, pero perfectamente China en su relación directa con Vietnam podría hacer las transacciones desde Vietnam, saltarse los impuestos de Estados Unidos y en lo práctico no pagaría el impuesto asociado. Entonces, yo a mí más me da la sensación de que es un intento de reconfigurar el mundo y claro, utiliza una política de shock, que es remecer el mercado, que colapse, pero también yo creo que hay un factor adicional, aparte de China, que es que los inversionistas tienen un límite. Y los transadores de bolsa también. Lo que pasó el lunes fue un colapso absoluto. O sea, era como el apocalipsis. Se abrieron los mercados de Japón y comenzó una ola de números rojos que se fue desplazando. Abrió la bolsa de Wall Street en rojo y después llegamos hasta Europa y todos los números transversalmente en rojo. Y demás, y es muy posible que alguien haya llegado a golpearle la puerta a Trump y decirle, por favor, basta. O sea, eso se rumorea, ¿no? Sí, como basta. Que incluso amigos, consejeros, parlamentarios han llegado a la casa de él a decirle... Por favor, basta. Sí. Y también se dice, pues, porque evidentemente son trascendidos, que Elon Musk ha marcado un poquitito la distancia. Porque él es de una línea muy dura, tecnócrata, tecnológica, asociada al libre mercado, a facilitar el flujo. Y esto va un poco contra sus principios y me imagino en contra de sus sector. Entonces, es interesante esta configuración porque abre, como te decía, más que un paradigma, un escenario político, geopolítico interesante, en donde yo creo que Trump tal vez en su soberbia subestimó la capacidad de China, subestimó la capacidad de Europa y dejó un poquitito desplazado, y también es otra cosa que se me ahora apareció y que lo quiero comentar, una soberbia también con los que intentan ser aliados con él. Cuando salió abiertamente en la televisión, en una conferencia republicana, a decir que los que querían conversar con él quieren besarle el culo. Tremendo. Es básicamente decir, yo no quiero hablar, no me quiero aliar con nadie, me caen todos mal, básicamente, como que da un poco esa sensación, y además encuentro que todos son inferiores, porque también lo dijo de Latinoamérica. No, y además que tiene como un estilo de show de cabaret. Sí.
muy Gran Hermano, como muy televisión farandulera, le gusta. Bueno, es un estilo histórico que ha tenido, ha salido en MTV a hacer cosas y es bien parafernálico, etcétera. Pero es interesante que pareciera que es errático, cuando en realidad no es todo lo contrario. Él lo que quiere es precisamente generar este efecto de incertidumbre, de no saber para dónde voy, pero yo creo que con el tiempo estas cosas que se vuelven impredecibles se van a interpretar como predecibles. Ahora, ¿qué es lo interesante? Después de que esto se vuelva predecible, ¿qué viene? ¿Va a seguir en esta dinámica? Tal vez ya no hay tanta plata para poder soportar algo así, o tantos recursos desde los inversionistas para soportar algo así. Y además que hay otra cosa importante, hay una gran diferencia cultural entre China y Estados Unidos. China tiene una mirada cultural dentro de su país mucho más austera, mucho más humilde, mucho más de poco gasto, con una mirada totalmente opuesta con Estados Unidos. No sé qué tanto el americano lo soporte. Pero, claro, pero para afuera China necesita su producción y su riqueza la hace afuera. Sí, por supuesto. Afuera. Sí. O sea, necesita, porque también ese es el problema de China. China necesita un mundo que no esté dañado económicamente. Y tiene que poner de su parte también para que no nos dañemos más. Claro. Porque esto de que las bolsas caen, la riqueza cae, todos nos empobrecemos a nivel mundial, eso tampoco es un incentivo para China. Claro. China tiene que atajar eso, porque si no le quedan mercados empobrecidos. Claro. Ahora, qué interesante, y por eso también tocaba ese tema de China y Estados Unidos, porque después de esta decisión de China, inmediatamente Trump sale a desdecirse cuando él había dicho 3 días antes, yo mis decisiones no las cambio, yo no me interesa negociar, y dijo, no, voy a suspender por 90 días los aranceles. Le gusta el caos, ¿no? Sí. Le gusta el caos, generar incertidumbre donde él ponga las reglas. Jan, espera, antes de seguir conversando, vamos a ir a una pausa no pausa comercial, sino que una pausa musical. El profesor Quinteros ha elegido una de las 2 canciones que nos ha propuesto para el programa en el que está invitado ahora. La primera es Juan Luis Guerra, El costo de la vida. Y yo creo que no puede ser más atingente a lo que estamos conversando. Así que vamos a nuestra pausa comercial. Estamos presentando Bona Civitas, con la conducción de María Angélica Benavides. Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos de vuelta con nuestro programa Bona Civitas y nuestro invitado, el profesor Jan Quinteros, para analizar desde la economía los efectos que está teniendo y que podría tener los anuncios de Trump y los aranceles. Yo, a propósito del costo de la vida, de la canción que eligió el profesor Quintero para este programa, quería preguntarle sobre los efectos en el ámbito interno norteamericano. ¿Qué se ha sabido? ¿Hay estudios? ¿Ya hay algún tipo de informe de cómo la población norteamericana, tanto los adherentes de Trump, ¿cierto?, como los no adherentes, que uno se puede imaginar cuál es la reacción, han tenido frente a estos hechos? En términos mediáticos, bastante silencio. Se han mantenido bastante al margen. Mira. Sí, porque, por ejemplo, el gran ejemplo de esto es Musk y los líderes de las principales empresas tecnológicas. Estoy hablando de Google, Facebook y todas estas empresas que sufrieron golpes muy fuertes con la caída bursátil. Le han mantenido relativo silencio. Pero la población estadounidense ha pasado 2 fenómenos interesantes. La semana pasada, con el cambio de aranceles, contribuyó a un problema que están teniendo muy particulares, muy micro, pero interesante entender, que con los aranceles están contribuyendo al desabastecimiento de huevos en Estados Unidos, que es un alimento muy importante para nosotros. De hecho, han habido en Chile campañas políticas públicas de incentivo al consumo de huevos. Y bueno, ahí habían unas imágenes mostrando cómo la gente en los supermercados, abarrotando los Costco, llevándoselo todo, porque lo mismo, se empezó a correr la voz del desabastecimiento, colapso del sistema. Pero por otro lado... Y el desabastecimiento porque habría menos comercio internacional, las fronteras no cerradas, pero sí caras, entonces entra poco. Entra poco porque Estados Unidos no es capaz de autoabastecerse de huevos.
Chile, por ejemplo, sí tiene autoabastecimiento de miel, eso es un dato que es bueno ¿De saber. miel? Sí, tenemos mucha miel. Pero en el caso de Estados Unidos, las reacciones también han ido transitando hacia transformaciones culturales. Por ejemplo, con el tema inmigración, ha habido un problema bien importante, sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde hay ciertas ciudades que están empezando a sentir el golpe. Por ejemplo, inmigrantes que todavía o están en proceso de papeleo o directamente ilegales, que con este proceso de como casa de brujas de inmigrantes para expulsarlos, no están yendo a los puestos de trabajo. Ah, mira. Entonces, ¿qué está pasando? En lugares como, siempre, bueno, es muy meme esto, pero como en los locales de comida rápida, en Bueno, los donde almacenes, trabajan, donde claro. trabajan y no Sí. están yendo. Entonces, hay videos donde se muestran filas kilométricas en los automac y este tipo de lugares donde no atienden o están sobrevendidos porque no llegan inmigrantes en procesos de papeleo. Entonces, eso es para entenderlo desde la mirada inmigrante. Eso podría tener un efecto incluso paradójico, fíjate. Exacto, porque al final yo se supone que quería fortalecerme como país, pero estoy generando menos posibilidades de empleo Claro. y no tengo capacidad rápida de reemplazar a esos trabajadores. Claro. Cuando se supone que los inmigrantes eran un problema a todo evento. Otro problema que se está generando, o más que otro problema, otro cambio paradigmático, es que los estadounidenses están de a poquitito transformando su hábito de consumo. Los estadounidenses son indudablemente consumistas, muy consumistas. Pero por supuesto, una sociedad basada en el consumo. Basada en el consumo y en el reemplazo sin necesidad. O sea, ellos, puede ser que este celular esté perfectamente bueno, pero si pasaron más de 2 años, ellos lo botan. Y otros lo van a buscar, es un proceso. De hecho, si uno tiene la oportunidad de viajar a Nueva York, puede ver in situ cómo pasa eso, es muy común. Al parecer se está dando un cambio paradigmático por las dificultades que están teniendo las nuevas generaciones, porque el endeudamiento es muy caro, el fenómeno de la vivienda es muy caro, no solo en Chile, sino que en el mundo. En España también otro gran ejemplo de eso, y ellos están empezando a transitar hacia el consumo responsable, y además también con el paradigma del cambio climático. Ahora, yo creo que eso todavía es muy de nicho. Todo dentro sigue de siendo de nicho. Población por supuesto, sí. por supuesto, porque no son los que tienen tampoco la mayor cantidad de recursos. Pero llevándolo al ámbito de los amigos o colegas de Trump, está habiendo ciertos resquemores y yo creo que la forma en que Trump ha ido desdiciéndose de ciertas cosas un poquitito muestra eso. Esto de haber cobrado el arancel, haberlo suspendido por 90 días y ahora, por ejemplo, se ha mostrado bastante silente. O sea, sorprende que ya por primera vez después de varios viernes Trump ha estado calladito. Pero puede ser que el sábado pase cualquier cosa. Exactamente. Entonces también yo creo que logró algo que logró que quería, era que tuviera a todo el mundo tiritón. Así como... No, está logrado totalmente. O sea, ¿qué va a decir? Y ya da miedo cuando dice que va a hacer una conferencia porque no saben con qué va a salir. Y eso es bueno para el sector inversor porque genera volatilidad y en el corto plazo genera ganancia, pero en el largo plazo es complicadísimo. Ya salió, por ejemplo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, diciendo que el escenario de inflación es más alta que lo que se proyectaba, y se proyecta un estancamiento o posible recesión para este año en Estados Unidos, lo cual repercute en todo el mercado internacional. Entonces, yo creo que también con el tiempo, este tipo de señales que afectan a los inversores, que afectan en las confianzas, que afectan en la posición de valoración política sobre Trump en las encuestas, hay que ver cómo esto se traslada a las encuestas también. Sí. Entonces, yo creo que en la medida que estos indicadores empiezan a ser negativos transversalmente, o se le va a pedir un cambio de timón, o van a empezar a tener resquemor a nivel interno. Creo que ya, de hecho, dentro de los republicanos, sobre todo el republicano que se sostiene a través del sector financiero y de inversión, ya está empezando a tomar distancia. Jan, cuéntame, ¿y cómo desde la mirada de los economistas, ¿ya? Como tú, pueden de alguna manera sopesar o mirarlo desde la estabilidad en la sociedad que se ha ido construyendo post caída del muro de Berlín? Te lo pregunto porque uno desde el derecho, ¿ya? y desde el derecho internacional, uno cree en los acuerdos, ¿no? Uno cree en el compromiso de cumplir un acuerdo adoptado. Y sobre esa confianza basamos todas las relaciones internacionales. Por supuesto. Todas. O sea, y en algo que es muy etéreo, ¿ya? Que es en el simple cumplimiento. Eventualmente, si alguien incumple, yo puedo llegar a la represalia. Paralelamente ir y tocar la puerta del mecanismo de solución de controversias, que en este caso... Te lo planteo porque, por ejemplo, en Chile,
con Chile lo que Estados Unidos tenía era un tratado, Ujú. es decir, una norma jurídica vinculante. Ujú. ¿Ya? Y que en caso de que alguno de los dos países lo incumpliera, por supuesto que están abiertas las posibilidades de mecanismos de resolución de controversia. Es decir, ir a un panel, abrir la resolución, sentémonos y discutamos esto. Pero con un actor como Trump, yo no quiero decir Estados Unidos, yo creo que esto es muy personalizado, ¿ah? Es él. Con un actor como ese que simplemente desconoce los acuerdos, ¿ya? Y con una fuerza negociadora nuestra que se debe limitar, yo creo que es lo más sano que podemos hacer, a no actuar, ¿ya? Así como esos monitos de la era del hielo hacen a los muertos, digamos, y no hacen nada. Exacto. ¿Cómo ven los economistas este sustento sobre el que descansa el orden mundial, el derecho internacional? ¿Cómo ven los tratados? O la verdad es que eso es algo más bien que interesa a una parte nomás. No, a ver, dos cosas. Si no me equivoco, fue ayer o anteayer que el ministro Marcel se juntó con todos los ministros de Hacienda y presidentes del Banco Central después del retorno a la democracia. Ya. Estamos hablando desde Carlos Massad hasta de Gregorio. Hasta bonito suena eso. O sea, se juntó con todos. Básicamente hizo una mesa de urgencia para decir qué está pasando, qué podemos hacer. Pues, bueno, estaba Alejandro Fox, o sea, habían ministros de Hacienda, Izaguirre, habían varios. Y también ministros de todos los sectores políticos, derecha, izquierda. Bien interesante. Qué bien, porque esto es un problema país. Es un problema. De hecho, él dijo, esto es un tema país, Sí. es un tema histórico, necesitamos abordarlo ahora. Sí. Pero por otro lado, yo podría vincular el ámbito de los tratados con el ámbito de la incertidumbre. ¿Por qué? Este tratado que tenemos nosotros con Estados Unidos cumplió más de 20 años. Sí. Es desde el 2004 que entró en vigencia. Y es un tratado que era muy clarito. De hecho, es un tratado que en sí especifica muy bien cuáles son los convenios, que se han ido amplificando en productos. Ya tenemos más de 9.000 productos bajo el Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero yo creo que lo que uno podría interpretar con las confianzas tiene que ver con la incertidumbre. ¿Por qué? Más incertidumbre afecta negativamente las proyecciones de largo plazo de cualquier Estado, ni siquiera de gobierno, cualquier Estado. No puedo pensar en invertir a largo plazo si yo no sé qué va a pasar la próxima semana. Ahora, siempre está la incertidumbre, pero una cosa es tener incertidumbre por el azar de la vida y otra cosa es tener incertidumbre porque tengo un presidente que no sé cómo va a reaccionar. Son escalas distintas, son consecuencias diferentes y yo creo que en ese escenario es donde Marcel plantea esta discusión. Dice, ya no sabemos qué va a pasar. Y por lo menos durante este gobierno, mientras Trump no siga, porque también es otra historia, mientras Trump no siga... ¿A qué te refieres? ¿Que tú crees que puede...? No, me refiero a que el gobierno tiene una limitante, va a durar 4 años, no puede continuar, pero son 4 años que perfectamente pueden llevar, como ocurrió en la pandemia. Y son 3 además, que siempre, son 3, ¿no? Si el último año el no último pasa año nada. claro, de salida y hay que ver también cómo se evoluciona. Pero también tiene que ver con el escenario de incertidumbre y de proyección de inversión de largo plazo. Chile había tenido muy buen rendimiento de inversión extranjera en los últimos años. Había recuperado en cierta parte los procesos de inversión que hubo durante la pandemia y que antes de la pandemia Piñera también había tenido un rol muy potente en eso. Y Chile se había sostenido mucho de eso, entonces se pierde esa inversión, se pierde las confianzas y lo primero que se pierde es inversión extranjera porque la inversión extranjera es de largo plazo, es instalar una empresa, es como Walmart llegando a Chile, es como una empresa que tiene que consolidarse, hacer ámbitos legales, pero otra cosa es la inversión de cartera, que al parecer la única que se ve beneficiada de esto, en desmedro de una mirada de largo plazo, que evidentemente afecta a países en desarrollo por sobre los países desarrollados. Entonces, hay un tema por ahí. O sea, los efectos solo pueden ser negativos para nosotros. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál podría...? A ver, segunda derivada. Lo que es muy preocupante, porque esto afecta incluso las pensiones. Sí, no, las de hecho, AFP, o sea, señor que está en su casa ni se le ocurre a fin de mes mirar su saldo en la AFP. Yo siempre me acostumbro. ¿Para qué? Yo siempre me acostumbro a ver a principio de mes los saldos y ayer lo iba a hacer y dije no, ha sido un día muy agotador, no quiero ver cómo están cayendo los saldos, no quiero tocarlos, ni verlos. Pero sí, un porcentaje muy importante de los fondos de AFP se invierten en el extranjero. Sí. Entonces, también eso afecta. Y además que los fondos de cesantía también se invierten una parte, porque también se invierten en fondos. ¿Y tú crees que una crisis, cuáles son las posibles aristas
alertas de crisis que se están conversando para nosotros. Y si tú crees que nos pilló muy mal o más o menos esta crisis. Hace poco el ministro Briones, que también fue a esta reunión con el ministro Marsal, el ex ministro Briones, dijo que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de la pandemia y con la crisis subprime, nos pilla en una posición de deuda muy complicada. Muy alta. Y nos pilla sin tanta platita guardada. Cuando ocurrió la pandemia, uno de los principales medios con los cuales el presidente Piñera, el expresidente, inyectó recursos en la economía fue a través de los fondos de reserva que tenía el Estado. Teníamos plata ahorrada. Sí, y recuperar eso es difícil. Sí. Porque la pandemia fue cara. Hay que entender eso, muy cara. Muy cara, porque sobre todo porque nosotros como país lo vivimos harto, o sea, todos sufrimos en la pandemia, en los puestos de trabajo, todos lo recordamos, pero si uno mira para afuera, Chile no sufrió tanto. No, y eso cuesta caro. Precisamente porque se inyectaron dinero, se implementó el IFE, después el IFE laboral, mucha inyección de recursos de parte del Estado, y eso es caro, y eso es difícil de recuperar. Sí. Es como una persona que tenga ahorrada 5 millones, gastó realmente 4.800.000. Claro. Y es volver a recuperar 5 millones, es lento, toma tiempo, y la pandemia terminó hace 3 años. O sea, también hay que poner en esa perspectiva lo que está ocurriendo. Ahora, volviendo a lo que tú me dices, ¿cuáles son los escenarios? Voy a partir del peor al mejor, por efecto relativo. Efecto peor, crisis en Estados Unidos, que se termine generando por efecto de contagio a través de la inversión hacia Europa, y por lo tanto... ¿Crisis inflacionaria en Estados Unidos? Se habla, bueno, en algún momento Alan Greenspan hablaba de la estanflación. Explica eso, por favor, porque mucha gente usa el término y no se explica. Es más sencillo de lo que uno cree. Lo usa, pero no lo explica. Estanflación son dos palabras que están juntas. Estancamiento con inflación. O sea, crecimiento estancado o recesión acompañado de inflación. Es decir, crecemos poco, no producimos, por lo tanto hay poco inyección de nueva riqueza, sí, ¿cierto? Exacto. Y además los precios suben. Y los precios están muy altos. Ese es como el doble efecto, el peor escenario posible. Un escenario horrible. Un escenario horrible. Algo está diciendo Jerome Powell, pero también Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, al igual que Rosana Costa acá, no quieren tampoco instalar, es como que saliera el presidente a decir, el país se va a ir a las pailas, sálvese quien puede. O sea, hay una señal comunicacional que también cuidan, es decir, se estima que puede... Sí, la economía tiene mucho de psicología. Sí, de hecho en eso habla mucho Robert Lucas, en lo que tiene que ver con el fenómeno de lo comunicacional. Sí. De hecho, él habla de las islas de Lucas como los fenómenos comunicacionales, que es algo que es muy importante ahora. Y por lo tanto es el peor escenario de crisis en Estados Unidos, que se contagia a Europa, y por lo tanto cuando Europa, o por lo menos dos grandes conglomerados están en crisis, el mundo está en crisis. Entonces, si Estados Unidos y Europa están en crisis en el mundo. Es el peor escenario. Escenario intermedio, que sigamos en este jueguito del arancel, que te quite el arancel, que la cosa, pero que tarde o temprano... Y que las bolsas esquizofrénicamente una semana están en rojo y en la otra semana, porque también pasó, ¿no? Que subieron después. Sí, que eso se llama los comportamientos de manada. Está estudiado eso, de que la gente tiende, y con el flujo, la gran cantidad de flujo de información, y con los niños criptomonedas, que son gente que no sabe de finanzas, pero que invierte, aumenta las volatilidades de las marcas. Mira, no tenía idea. Por ejemplo, un ejemplo que eso, cuando el expresidente Piñera compró acciones en Colo-Colo, generó una ola de gente comprando acciones en Colo-Colo, y eso disparó el valor de la bolsa en ese momento. Como una acción de reflejo, que yo hago lo que hace quien supongo que sabe de esto. Copia mi referente. Yo compro mi referente. Entonces, copio en la compra y en la venta. Por ejemplo, Elon Musk con Twitter, un gran ejemplo también de eso. Dijo que le iba a comprar, se disparó el valor. Dijo que no le iba a comprar, bajó el valor. Entonces, son esas volatilidades. Ese es un segundo escenario. Es un segundo escenario en donde vamos a estar en volatilidad, inestabilidad. Va a haber un efecto sobre todo en el largo plazo, pero en el corto plazo los números van a estar moviéndose y al final en el promedio la cosa va a mantenerse estable. Y el tercer escenario, que sería un escenario menos negativo, pero a la larga más controversial, que sería una transformación del panorama económico internacional para Chile. ¿A qué me refiero? Chile ya está tirando cable en Arabia Saudita. Sí. El presidente Boric ya viajó a India. Ya hay de hecho ahora creo que se formalizó un acuerdo de
Broly, no sé cómo se llama, que es como el Hollywood indio, que quiere hacer películas acá, en zona... Bollywood, en paraísos locales, bien interesante, y eso ya es un vínculo importante. Y hay que ver qué es lo que hace China. Yo creo que China tiene un estilo, bueno, ellos tienen otra filosofía igual de vida, entonces ellos están esperando que ocurra, pero si yo creo que esto tiende a ser permanente y ya Estados Unidos se vuelve predecible, que es lo que yo creo que quieren los chinos, van a empezar así ya. Es momento de romper esta lógica de que yo no negocio con él, ahora sí voy a negociar. Y además que hay un actor relevante que está todavía ahí oculto y que nadie menciona porque siempre se le ha subestimado, que es África. África está viviendo un proceso de descolonización muy importante. Sobre todo uno de los países que no se les cobra arancel en África fue Burkina Faso, que es un país bien interesante porque uno de los que ha ido rompiendo vínculos con Francia. Francia tenía mucho posicionamiento en África y lo ha ido perdiendo. Nigeria, Burkina Faso, todos estos países han ido rompiendo relaciones con Francia. Cortando un poco el cordón umbilical, diríamos. Estaban independizados, pero ya cortando esta... asentamientos militares, posicionamientos diplomáticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que el tercer factor que hay que tener en cuenta para ver cómo esto se va a mover es la inteligencia artificial. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? Sí, por supuesto. O sea, hay unos indicadores que hablan de que China, por primera vez en mucho tiempo, pasó a ser el país con mayor posicionamiento tecnológico por sobre Estados Unidos, algo que Estados Unidos tenía mucho desde la llegada a la Luna. Y eso es muy importante, porque la IA va a transformar la vida. Es una cosa que esto no es la aparición de los netbooks que aparecieron y después desaparecieron. Esto es algo que quedó, va a cambiar la vida de todos nosotros. Se habla de la tercera revolución digital y la IA, el que sea dueño de la IA, de una u otra forma va a tener el poder del funcionamiento en general de todo el sistema tecnológico, y actualmente sin tecnología muchos países ya ni viven. O sea, es muy importante esto. Y yo siento un poco que Donald Trump también quiso acelerar este proceso porque se dio cuenta que China está en otro nivel con respecto al ámbito tecnológico, y por lo tanto, ¿cómo compensa eso? Con intentar desarrollar su industria. Entonces, esto es un juego de poder, es un juego de ajedrez muy fuerte, pero que evidentemente abre escenarios totalmente abiertos por el momento. ¿Esto Trump de alguna manera lo anunció en su campaña? Porque anunció varias cosas. Sí. Pero como que las cosas que anunciaba uno no las creía, ¿no? Sí, no, y aparte que hay algo el hacer América grande otra vez, uno difícilmente imaginó que implicaba un caos como esto, una patada a la mesa. Sí, es que es como una patada a la mesa, y además uno pensaba que Donald Trump tenía borde respecto a esto de las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que se abrió todo escenario. ¿Por qué? Porque como él dio la patada a la mesa a cosas que no se tocaban, bueno, pueden llegar los chinos y decir, bueno, yo también voy a dar una patada a la mesa sobre cosas que antes no se hablaban. O los europeos, o Rusia, o Francia. Bueno, Francia, Macron, muy molesto, es como el representante de la molestia de Bruselas sobre este tema de Donald Trump. Entonces, da poquitito, también está pasando un poquitito eso, y además una señal bien potente que se da sobre esta inestabilidad es el tema del oro, porque el oro es un activo de refugio, al igual que el dólar, y muchos países están muy busquillas de eso, precisamente porque sienten que este escenario va a mover las piezas de la estructura internacional, y algunos analistas, sobre todo historiadores, hablan de una multipolaridad. Ya se dejó de hablar de como la caída del muro y todo. Oye, va para otro lado. Jan, cuéntame una cosa. Yo, como profesora, mis clases son de Derecho Internacional, ¿no? Y la verdad es que la vida a uno lo nutre de un montón de elementos, hechos, situaciones que le comparte a sus alumnos y que sirven para enseñar, ¿no? Hace 3 años atrás, nosotros los profesores de Derecho Internacional comenzamos el año hablando de un imposible, ¿no? Que era la guerra ruso-ucraniana. Para nosotros una guerra en el corazón de Europa era llevada adelante por un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Era un impensable. Entonces, la verdad es que uno se replantea como profesor, como profesora, un montón de cosas con esto y se enfrenta a desafíos. ¿Cómo le explico esto a mis alumnos? Me sirve de ejemplo. Esta crisis, que también a los profesores de Derecho Internacional nos ha servido, porque este es el incumplimiento de obligaciones jurídicas internacionales. Exacto. O sea, eso es. Sí, exacto.
Y al menos mi disciplina está bastante dañada, y a uno le cuesta explicárselo a los estudiantes. Para ti, como profesor de alumnos de pregrado, alumnos chicos, ¿no? ¿Cómo le explicas esto? ¿Cómo te aproximas con ellos a esto? Sí, es difícil primero porque para poder hacerles entender hay que explicarle aranceles. Entonces y de repente uno tiene que adelantar algunas cosas que son difíciles de aplicar. Pero sí, yo creo que por dónde está el vínculo, por lo menos desde el ámbito económico, por el ámbito de la inversión. Ahí está la tecla. Porque los chiquillos, me he encontrado con muchos estudiantes acá que de repente se me acercan porque yo les toco el tema de las criptomonedas. Yo en algún momento hice una columna para el Mercurio sobre eso y se las compartí, entonces ellos quedaron... ¿Es importante el mercado de las criptomonedas? Te lo pregunto desde la ignorancia total. Es que a diferencia de lo que ocurría con las acciones, es un mercado que es mucho más fácil de acceder y con poco monto y... Hay ya hay casi como juegos de celular donde los chicos compran, venden y de hecho el otro día se me acercó un chico de administración pública que me dijo, profe, me ha ido muy bien con las criptomonedas. Yo, en serio, sí, le pude pagar viaje a mis papás y todo. Interesante. ¿No te puedo creer? Sí, y me dijo, pero me gustaría aprender más. Y dije, ¿pero tú sabes de finanzas? No tengo idea, profe. Entonces, pero ahí hay una tecla, como dices. Entonces, ahí yo toco la tecla. Porque cuando ellos se dan cuenta que genera platita, dicen, entonces yo por lo menos en economía voy por el lado de la inversión y ahí es donde los chiquillos entienden más que con los aranceles. De ahí les meto el tema de aranceles y ahí es donde lo teorizo, ¿ya? Pero por lo menos desde la economía por ahí toco las teclas y le interesa, o sea, se genera una atención distinta. O sea, ellos dicen, mira, no sabía, profe, que eso tenía que ver. Porque las criptomonedas, si bien se le llama monedas, son activos, son acciones. O sea, antiguamente, Bukele en algún momento incorporó la criptomoneda, pero después se dio cuenta que no iba para allá. Sí, él estuvo como metido en eso, pero uno lo escuchaba hablar de eso. Porque creía que la criptomoneda realmente era una moneda, y no es una moneda, es un activo es un activo como una acción. De hecho, es que tiene un nombre de fantasía. Tiene un nombre de fantasía. En realidad es mejor decirle un activo, un criptoactivo tal vez, pero que genera especulación. Se mueve, sube, baja, es cosa de ver lo que ocurrió desde la llegada de Trump, que se disparó, después cobró aranceles, se fue a pique. Oye, pero espera, antes, porque ya nos queda poquito para terminar el programa. ¿Tú crees que tus estudiantes están interesados en este tema? ¿Tú los viste? O sea, yo vi a mis alumnos muy interesados en esto. Sí, hoy día de hecho tuve clase de política económica, estuvimos hablando de la balanza de pago, y un estudiante muy activo y preocupado por el tema de las acciones. ¿Es tan importante llevarle estos temas a la juventud? Yo sí creo, porque en la era de la sobreinformación necesitan informarse y con saturación es bueno guiarlos. Sí. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la información? Y tener pensamiento crítico, cuestionar los titulares y buscar distintas fuentes de información para tener una opinión y un análisis acabado de lo que está pasando. Y entender estos temas que son estos sucesos, que son multicausales, que pueden tener efectos de racimo, digamos, uno no tiene idea de dónde va a terminar. Exacto. Bueno, Jan, te queremos agradecer, yo te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación del programa Buenas Cívitas del Magíster en Derecho Público. A nosotros nos importa mucho hablar con gente que sabe, con expertos en temas que tienen que ver con la vida, con la buena vida cívica, ¿no? Nacional, internacional. Por supuesto. Y nada, pues quedas cordialmente invitado para otro programa. Y ahora nos vamos a ir con otra canción que tú nos pediste, que de Los Prisioneros, que es Quieren Dinero. Así que, Jan, te agradecemos mucho el haber venido. Muchas gracias por la invitación y siempre disponible para venir acá. Gracias. Listo, chau. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Buenas Cívitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción de María Angélica Benavides. Hasta la próxima semana.